Nosotros dijimos que la teología del pacto es una llave hermenéutica. Entonces, quiere decir que la teología del pacto nos ayuda a interpretar y a entender la escritura. Teniendo eso en mente, alguna historia que les venga a ustedes a la mente, que en el desarrollo del pacto davídico les haga ver la promesa de forma como una sombra o de forma borrosa. Les doy un ejemplo para que entiendan mi pregunta, si por ahí no se está entendiendo. David y Goliat es una sombra del Evangelio. ¿Por qué, Mati? ¿Por qué vos decís que puede ser una sombra del Evangelio? Eh, Perdón, antes que responda, esto nos ayuda muchísimo a mirar objetivamente todos los textos de la Biblia cuando leemos estas historias. A veces nosotros no estamos acostumbrados a leer y muchos de nosotros que venimos de iglesias donde en la escuelita dominical le llamábamos nosotros a lo que los niños se les apartaba para las clases, nos enseñaban que David es ese gigante imposible que está en tu Goliat, perdón, ese gigante imposible que está en tu vida y que vos con el Señor vas a poder vencer. Y parecía linda esas historias, ¿verdad? Y parecen motivacionales. Sin embargo, a la luz de lo que nosotros estamos estudiando, esas historias tienen una interpretación mucho más centrada en la promesa del pacto de gracia que en superarte como persona o en superar tus dificultades. Entonces, ¿cómo podemos ver eso en la vida de David y Goliat? Buena observación. ¿Podés desarrollar más eso? Es una buena observación. Iba a servir. Íbamos a volver servidores de ellos y Goliat vencía. Mm. Tanto así no fue, porque realmente David no estaba en la guerra, ¿verdad? Entonces no fue una cuestión, David, ¿a qué se fue ahí? Se fue junto a sus hermanos a llevarle comida y ver cómo estaban. Una persona que libere esa opresión, hablando netamente de lo que es Bolívar. Así mismo, el pueblo estaba afligido, estaba temeroso. Goliat se mofaba de ellos y se burlaba de ellos todo el tiempo. Y el pueblo necesitaba a alguien que los libere. Y ahí miremos, por ejemplo, sí, de hecho, excelente. ¿Por qué? Yo había compartido con algunos el hecho de que cuando en la palabra del Señor nosotros encontramos esa idea de y se reventó su cabeza contra el suelo y aplastó su cráneo, nosotros podemos pensar en aquella promesa que fue dada en Génesis 3:15. Entonces, me hace acordar nomás un paréntesis, la primera vez que yo vi La Pasión de Cristo en el cine. Y una imagen a mí se me quedó de esa película. Y fue cuando Jesús está orando en el Getsemaní y termina de orar en el Getsemaní y se levanta y de hecho me asusté muchísimo porque Jesús aplasta la cabeza de la serpiente y un ruido en el cine que a mí me asustó y se me quedó esa imagen hasta que yo entendí la teología del pacto y dije, ¿cómo puede ser que nunca me di cuenta que eso está? Ahora yo no sé si los directores de la película hicieron con el entendimiento pactual, eso no sé, pero es una buena manera de de entender eso. Algunas imágenes que también circulan por ahí por redes sociales es cuando Jesús está crucificado y la serpiente ahí en el pie, que es una buena representación. ¿Qué decías, Mati? La cabeza, ¿verdad? Esa es una buena observación. Podríamos decir entonces así. Goliat podría representar acá a la muerte, la maldición que está sobre todos los hombres en este mundo. ¿Y quién fue el que nos liberó de esta maldición? David. David como un tipo de Cristo. Esa es la forma correcta de decir.
Otra historia, aparte ya les dije esa, otra que ustedes se acuerdan. David Mefiboset, desarrollalo, mi hermano querido. ¿Se acuerdan de esa historia? David y Mefiboset. ¿Qué, qué significaba? Cosa que nos llama la atención ahí, cuando leemos el texto. Que Mefiboset era de dónde? Lo de Bar. ¿Qué significaba lo de Bar? Árido, eh, sin pasto, totalmente desierto. El Señor lo trae y ¿dónde lo lleva? Porque ese movimiento es importante. De lo de Bar, ¿a dónde va? Jerusalén, el palacio del rey. Es, les pregunto, ¿les hace pensar o no en el Evangelio cómo nos sacó del mundo en donde estábamos, yéndonos hacia la ciudad de destrucción y llevándonos ahora a la ciudad eterna, al reino junto con el Señor? Otra historia que esté ahí rondando. Vamos, ya dijiste, ya no podemos decir. Bienvenida, mi hermana. Piensen, piensen, piensen. Es un buen ejercicio, hermanos. Es un buen ejercicio que ayuda. Yo quiero saber eso. ¿Cómo podríamos relacionarlo con la promesa? ¿Tenés ahí a mano el texto? Léelo, vamos a analizar. Piensen en otro mientras, por ahí. Abrimos a otros pactos también. Pero si se acuerdan de algo de la historia de David, sería genial. ¿Cómo? Sí. Pero, ¿cuál sería el tipo ahí? Eso es lo que tenemos que pensar. ¿Cuál sería la tipología que tenemos ahí? Sí, y que hay algo muy particular que Natán le dice a David ahí. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo empezó la historia de la reprensión? Natán se va y le reprende directamente a David. ¿Qué le dice? Le cuenta una historia ahora. ¿Qué decía esa historia? Interesante historia, ¿verdad? Primeramente, algunas cosas para observar. El hecho de que se dan cuenta de la reacción de David cuando el profeta le cuenta esa historia. Él salta y dice, el que tal hizo debe pagar. Lo cual muestra que el pecado merece justa retribución. Pero algo muy interesante, porque David dice, tiene que dar tantas corderas y explica, tenía que restituir. También podemos ver ahí la restitución, pero algo muy importante es que el profeta no le dice, sí, eso es lo que tenés que hacer, andá y hacé. Él usa una palabra para decirle, cuando David le contesta, pequé contra Jehová. ¿Qué le dice el profeta? Sí, pecaste contra Jehová. Pero el Señor, ¿qué iba a hacer con David? Misericordia. Entonces podemos ver ahí cómo, cómo en ese relato vemos un patrón de el perdón de pecados, de la misericordia del Señor. Y me lleva directamente a pensar en aquel momento en que los fariseos sacan a la mujer que fue descubierta en adulterio y ellos le iban a apedrear. ¿Y qué hizo el Señor? Dice que se sentó y escribió en tierra. Y él dijo, aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos empezaron a ir dejando las piedras. Él se levantó, miró y le dijo, ¿dónde están tus acusadores? Ninguno está. Entonces, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y esto era algo que le enfurecía a los fariseos. ¿Por qué? Porque la ley decía que esa mujer debía de morir apedreada. Y sin embargo, Cristo viene y empieza a poner el sentido de la ley. Así cuando nosotros leemos los relatos del Antiguo Testamento,
No es que tenemos que buscar a Cristo en cualquier parte, en cualquier coma, en cualquier punto y decir, acá es Cristo, acá está Cristo, sino que tenemos que hacer conexiones correctas. Y es bueno poder tomarnos el tiempo de pensar en esas cosas y poder ver a veces palabras, a veces patrones, a veces historias que se repiten o que se aplican en el Nuevo Testamento, nos ayudan a poder identificar los tipos. Voy a pasarle entre hoy o mañana un artículo que nos ayuda a poder entender claramente cómo encontrar esos tipos en la palabra del Señor y no caer, perdón, en un vicio extremo de decir Cristo está acá, y eso no es tampoco correcto. Muchos cometen ese error y consecuencia de eso se nos acusa que todo el tiempo nosotros estamos alegorizando la Biblia y no tenemos que caer en eso. Entonces tiene que ser bien, bien puntuales. Quiero tocar los dos últimos puntos que me faltan para entrar al pacto de redención. Perdón, solamente uno me queda porque ya vimos la cabeza federal y lo que voy a hacer ahora es hablar de la cabeza federal demostrada. Vamos a leer Primera de Reyes 9, 4 al 9. 9, 4 al 9. Dice así: y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel, mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y lo adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que habían sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron, por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. ¿Se dan cuenta el patrón de vuelta ahí? La obediencia del rey trae bendición sobre la tierra y la desobediencia traía una destrucción y una expulsión de ese lugar. La desobediencia del rey tiene entonces como consecuencia la expulsión de la tierra. Primera de Reyes 11, 11 al 13 dice, Primera de Reyes 11, 11 al 13 dice así, y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David, tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré a una tribu a tu hijo, perdón, por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Noten lo que dice Sam Renningham sobre esto. El pacto davídico es muy parecido al pacto abrahámico. Dios hizo promesas a Abraham que eran seguras para toda la nación, pero los individuos y los grupos podían ser excluidos por infidelidad. Así también, las promesas de Dios a David son seguras para su linaje, pero los reyes individuales que son infieles serán separados de esas bendiciones. Dios le quitó el trono a Salomón porque no cumplió el pacto, pero no se lo quitó por completo por el bien de David o por el bien que el Señor le había hablado a David que haría de permanecer con su linaje al rey. Las conclusiones, hermanos, que tenemos acerca de este pacto es que con los pactos abrahámico, mosaico y davídico, o sinaítico y davídico, juntos podemos ver claramente el reino de Israel en su totalidad. Todas tienen las mismas partes, preceptos, promesas y penas. Todas están dirigidas a la descendencia de Abraham en la tierra de Canaán. La jefatura de Abraham sigue definiendo al pueblo en este reino, porque a Abraham fue el que se le prometió la descendencia, a Abraham fue el que se le prometió la heredad y el lugar donde ellos estarían. También la herencia de Canaán por parte de Abraham sigue determinando los límites del reino.
El pacto de Moisés simplemente amplía las obligaciones del pueblo en esa tierra, que es lo que hablábamos al inicio. Legislaba o ponía un marco jurídico y traía más amplitud de eso que ya se anunció en el pacto abrahámico. Y el pacto davídico concentra el reino en una persona a través de la cual debe rendirse obediencia y a través del cual caerán bendiciones y maldiciones sobre la nación. De esa manera, todos se iban cerrando y encasillando. Una lengua, una heredad, un pueblo, una tribu, un rey. ¿Se dan cuenta de ese patrón? Por eso el antiguo pacto, pero los pactos mosaico y davídico no se extienden más allá del ámbito inicial establecido en el pacto abrahámico. Para disfrutar de la bienaventurada o las bendiciones en Canaán, hay que cumplir el pacto de Dios. Por eso el antiguo pacto incluye los pactos abrahámico, mosaico y davídico. Moisés controla a Abraham y a David. Es el gráfico que les expliqué al inicio. Todo lo que nosotros llamamos antiguo pacto está concentrado en el pacto con Abraham. ¿Por qué? ¿Por qué está concentrado en el pacto con Abraham, en el pacto sinaítico y en el pacto davídico? Porque a Abraham se le hicieron las promesas y el pacto sinaítico vino a poner un marco jurídico y a ampliar las leyes que ya se notaban en un patrón en el pacto abrahámico cuando decía, el que no se circuncidare no entrará. Y si no guardaban la circuncisión o no guardaban el pacto, entonces ellos serían cortados de la tierra. Si disfrutas del pacto de Abraham, el pacto mosaico es el pacto más prominente en el Antiguo Testamento, porque controla si disfrutas del pacto que se hizo con Abraham y está por encima de los reyes davídicos que deben copiar y guardar la ley. En conclusión, en el antiguo pacto, el pacto más prominente es el pacto sinaítico. ¿Por qué? Porque, como les dije ya, este pacto controla el disfrute de las bendiciones. El pacto davídico provee la cabeza federal que necesitaba ese pacto en particular. Sin embargo, ese pacto sigue siendo prominente porque ahí se entrega la ley, ahí se entrega con claridad todas las leyes que ellos debían cumplir. Y el rey que hacía lo bueno permanecía, traía bendición y abundancia a la nación, porque estamos hablando siempre en términos de un pueblo nacional, una promesa nacional. Es por eso que cuando nosotros vamos al libro de Josué, ¿cómo termina? No faltó ninguna promesa de las cuales se le hizo a Israel. El Señor cumplió absolutamente todas las cosas de las buenas promesas que hizo. Es imposible referirse únicamente al pacto de Moisés o al pacto sinaítico cuando se habla del antiguo pacto, porque este trae consigo inevitablemente los otros dos pactos que controla. Este argumento queda claro al estudiar varios pactos que se combinan y colaboran para establecer y gobernar un reino en concreto, en este caso el reino de Israel. El reino que el pacto abrahámico estableció y gobernó es el mismo que fue establecido y gobernado por el pacto mosaico y el pacto davídico. En resumen, entonces, el antiguo pacto rige el reino de Israel. Incluye el pacto abrahámico, el pacto mosaico y el pacto davídico. Es interesante, hermanos, y quiero terminar con esto. Hechos capítulo 2, versículo 29 al 36. Hace rato Mauro dijo algo. 2, 29 al 36 en su prédica. Yo no sé si muchos estarían contentos al escuchar eso, pero él dijo algo muy cierto. La teología del pacto está muy claro cuando leemos a Pablo. Y es impresionante cómo una y otra vez él trae ese entendimiento y lo aplica específicamente en el libro de Gálatas. Pero no solamente eso, sino que miren este texto, Hechos capítulo 2, versículo 29 al 36, está hablando Pedro. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, noten la interpretación, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo,
que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Impresionante este texto. Es impresionante cómo el apóstol trae esa idea del reino de Cristo que es inaugurado en su venida y esa entronización que tiene el Hijo ahora a la diestra del Padre. Es la misma expresión que hace Esteban cuando le están apedreando y él ve una visión. Y él mira a los cielos y ¿qué ve ahí? Sentado a la diestra. Entonces, claramente, hermanos, podemos decir esto. Y esto es un entendimiento que indiscutiblemente lo traemos, pero lo vamos a desarrollar en su momento cuando estudiemos también escatología. Pero Cristo hoy está reinando. Ahora, ese reino va a tener su consumación. Nosotros no creemos que ese reino va a venir a establecerse acá en la tierra. Nosotros creemos que el Señor ya inauguró ese reino. Es lo que conocemos y el hermano Mauro nos ha enseñado ya sobre esto, del ya, pero todavía no, en donde Cristo vino a inaugurar su reino, pero un día ese reino se va a consumar. Así que cuando vemos estos pasajes, como el de Hechos, podemos ver la forma en la que los apóstoles interpretaban y la forma en la que traían el Antiguo Testamento y le daban una explicación. Y creo que Víctor fue el que preguntó hace rato si había más revelación. Pedro afirma que él habló de la resurrección de Cristo. Y él lo dice siendo un profeta. Así que hermanos, esto es el pacto davídico y también quiero decir que estamos viendo esto de una manera condensada, reducida. Podemos ver muchos aspectos más, pero esto es lo más importante que tenemos que entender en el pacto. Yo quisiera saber si hasta acá hay alguna duda sobre el reino de Israel y los pactos que contemplan este reino, porque yo quiero ahora, en esta siguiente etapa, entrar en el pacto eterno de redención. ¿Sabes me pasa? Por favor, la confesión que está por ahí. Preguntas, preguntas. No se duerman, hermano, no se duerman. Sí, 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 señor. Explico otra vez. Cuando decimos que David era la cabeza federal, estamos hablando de cómo linaje real era algo que no se podía pasar a otra tribu, no podía ser con otro linaje, tenía que ser con David. ¿Por qué? Porque esa fue la promesa. Donde ya teníamos, también lo dije esta mañana, donde ya teníamos un destello de eso. ¿Dónde se empieza a ver eso? Antes en la historia. Cuando Jacob ora por sus hijos y le dice a su hijo, acérquense y yo les voy a hablar de los acontecimientos futuros. Y empieza a citar el nombre de sus hijos y empieza él a decir, fulano, hombre fuerte, varón esto, y empieza a hablar. Y específicamente cuando llega a, a Judá, gracias, él dice, no se apartará el cetro de Judá. Exactamente, esa es la palabra. ¿Cómo era la palabra? ¿Quién dijo? Judá, cachorro de león es Judá. Entonces, ahí ya se puede ver, pero si queremos ir un poquito más atrás, a Abraham ya se le dijo que de sus lomos saldrían reyes, cuando se le habló de su descendencia. Entonces, por eso es que el pacto abrahámico es un pacto muy importante también porque anticipa el pacto de gracia. No es el pacto de gracia, anticipa el pacto de gracia. Yo lo dije así, está preñado del pacto de gracia. Entonces, en ese sentido, David era una cabeza federal para él y para sus hijos, hablando en cuanto a de dónde tenía que venir el linaje de reyes. Por eso esos textos que leímos en el Nuevo Testamento apuntaban a que la gente diga hijo de David, hijo de David. ¿Por qué? Todos conocían que el Mesías tendría que venir
exactamente de David, lo cual muestra que había una interpretación correcta en ese tiempo. Pero ¿qué fue lo que pasó? Yo lo dije también a la mañana, los judíos lo tomaron más, o algunos judíos para ser más precisos, lo tomaron más como algo solamente físico y nacional. Entonces para ellos todo era el templo. Entonces Jesús le va a acusar un poco acerca de eso. Y ustedes que dicen no se puede jurar por esto y si juran por el templo, todas esas supersticiones que ellos tenían en la cabeza, el Señor le va a mostrar. Y cuando el Señor se acerca, acuérdense a la luz de lo que leímos hace rato, el Señor se acerca al templo y mira qué dice. Destruiré este templo y lo edificaré en 3 días. Los judíos se rasgaron la vestidura. No sé cuántos años tardaron en construir este templo. Y vos en 3 días lo vas a levantar. Pero él no estaba hablando de eso, aunque profetizó la destrucción del templo, porque el templo quedó en ruinas. ¿Cómo termina la historia? Eso que añoraba Israel quedó en ruinas. El Señor quitó su presencia de ahí, lo cual demostraba que no se trataba de un templo, porque ellos tenían la mente en el templo. No veían lo que prometía el Señor y en qué se basaba, porque estaban ciegos, porque eran hijos de Satanás. No comprendían la verdad del Señor, que el Señor les vuelve a traer después. Ajá, correcto. En ese sentido, pensando un poco en Cristo, restaurando a los suyos de vuelta, oye, o atrayéndole hacia Él. Para, claro, la adoración a Dios directa nosotros a través de Sí. Cristo. Hay un texto, vamos a buscar, déjeme, que no me acuerdo de memoria dónde está, que habla un poco de eso que decís. Ah, Lucas 19, 10 al 27. ¿Alguien puede leer? No sé si vamos a leer todo, pero voy a mirar acá con ustedes. Hay un texto clave ahí. Lucas 10, ¿cuánto dije, hermano? Perdón. ¿Será que les dije bien? 19. Lucas 19, 10. Lucas 19, 10. ¿Lo tenés ahí, Mati? ¿Puedes leer? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ujú. En ese sentido, nosotros podemos mirar el exilio como un tipo de aquello que Cristo iba a recuperar. Ahora, ¿de qué está hablando ahí? ¿Qué es lo que se había perdido? ¿Se acuerdan que nosotros hablamos, no me acuerdo quién hizo la pregunta, de qué fue lo que Cristo cumplió? Si el pacto sinaítico no ofrecía, la ley dada ahí no ofrecía salvación, ¿qué pacto entonces o qué ley cumplió el Señor? Creo que fuiste vos, Johnny, que preguntaste eso. ¿Qué habíamos dicho nosotros ahí? Cristo cumplió la ley natural, nacido bajo la ley, para que sea con toda justicia. Nosotros perdimos la posibilidad de ser acercados a Dios porque nosotros estábamos bajo el pacto de obras que invocaba una maldición sobre todos los seres humanos que nacían. En pecado nacíamos todos, nacemos todos. Entonces el Señor vino a recuperar eso. Y de alguna manera nosotros vamos a ver ahora en el pacto de redención que esto estaba ya profetizado o anunciado en el pacto de redención. ¿Y qué habíamos dicho? ¿Se acuerdan en el gráfico que habíamos dibujado? ¿Qué habíamos dicho del pacto de redención ahí? Porque eso es muy importante en lo que vamos a entrar ahora. Que era un pacto atemporal. No fue hecho. Por eso es importante que cuando hablemos del pacto de redención podamos hacer una separación en cuanto al pacto de gracia. El pacto eterno de redención o el pacto salutis no es el pacto de gracia. Hay que hacer una distinción en eso y es lo que ahora vamos a explicar. Quiero que podamos abrir la confesión. Fíjense qué interesante lo que nos dice la confesión, que este pacto es revelado en el Evangelio en primer lugar a Adán en la promesa de salvación. Pero una palabra muy importante ahí es que dice, tiene su fundamento. Ese pacto, ¿cuál? El pacto de gracia revelado a Adán en Edén, tiene su fundamento en aquella transacción, pacto de redención o
pacto salutis, y tiene su fundamento en aquella transacción, del pacto eterno que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los elegidos. Solamente para graficar y entender, vamos a poner una línea acá que separe el pacto de redención de los demás pasos adicionales. ¿Por qué? Porque decimos que este pacto es atemporal, fue hecho en la eternidad. Nosotros funcionamos en el presente y en el pasado, pero nosotros utilizamos la palabra en la eternidad para poder entender que esto es una transacción, que fue una transacción o un acuerdo intratrinitario que no se dio en un espacio, en un tiempo. Sin embargo, es el fundamento del pacto de gracia. ¿Qué quiere decir? Que hubo un momento en el que esto se estableció como el pacto de gracia. Pero entonces, ¿por qué decimos que no es el pacto de gracia, el pacto eterno de redención? Porque nosotros vamos a ver hoy que este pacto fue hecho exclusivamente con Cristo. Y luego se trajo, vamos a llamarle así, estoy usando lenguaje para que todos podamos comprender, luego se trajo en el tiempo para que se establezca acá en el pacto de gracia. Solamente no se preocupen si no entienden todo, porque nosotros vamos a entrar ahora a estudiar esto, pero lo que yo quiero que tengan en mente es que esto y esto no son la misma cosa. Eso quiero que tengan en mente mientras estudiamos este tema. Tito 1:2 dice: con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. Así que nosotros, cuando hablamos del pacto de redención, estamos hablando de un pacto que se dio en la eternidad. El acuerdo hecho entre los miembros de la Trinidad para traernos a la salvación. Esto es el pacto de redención. Repito, el pacto de redención es el acuerdo hecho entre los miembros de la Trinidad para traernos la salvación. También podemos decir que es el pacto hecho entre las personas de la Trinidad para magnificar la gloria de la divinidad mediante la salvación de los elegidos. Me gusta más esta definición. Repito, el pacto de redención es el pacto hecho entre las tres personas de la Trinidad para magnificar la gloria de la divinidad mediante la salvación de los elegidos. Miremos el primer punto, hermanos, en este estudio, que es la revelación del pacto de redención. Y vamos a irnos para eso a Isaías 42, 1 al 7. La revelación del pacto de redención. Isaías 42, 1 al 7. El que tiene puede leer bien fuerte. Hermano, a este canto que está en Isaías se le conoce como el canto del siervo. Y lo que nosotros podemos mirar en estos pasajes es que el Padre le da una misión a su Hijo, que en este caso es el siervo, y acuerda con él ayudarle o sustentarle para que él pueda cumplir todo lo que iba a hacer por el Espíritu Santo. Así que en este texto nosotros podemos ver, como dice Renihan, el grosso de la revelación relativa que se está dando acá, en donde el siervo se compromete y acuerda y el Padre le provee todo lo que necesita, y esto lo vamos a ir desarrollando más. Primera de Juan 4:14 dice que el Padre envió al Hijo para ser Salvador del mundo. Isaías 50, y vamos a leer muchos textos acá, hermano. Isaías 50, 4 al 9, yo les leo y tomen nota ustedes. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzado, para saber hablar palabras alcanzado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquense a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. Aquí podemos mirar en este texto que el Hijo acepta emprender esa misión que el Padre le da. El Hijo acepta esto y una vez más vemos la ayuda del Padre en la realización de esta tarea. El Padre le envía
el Hijo acepta y el Padre le capacita al Hijo para poder llevar a cabo esta tarea. Juan 6:38 nos dice que porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Lucas 4:17 al 21, el texto que les recordé hoy a la mañana, y se le dio el libro del profeta Isaías a Cristo, y habiendo él abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Es decir, el Señor Jesucristo proclamó ser el siervo de ese cantar de Isaías abiertamente. Es el lenguaje que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. Según se desprende de este pasaje, el Padre, el Hijo, se presentan como las partes principales de este pacto. Pero el Espíritu Santo está presente en todas partes. Jehová promete suministrar al Hijo de su Espíritu al siervo para equiparlo y sostenerlo en su misión. El siervo declara que el Espíritu de Jehová está sobre él, y las Escrituras describen a modo de pacto un diálogo intratrinitario entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en torno a la redención de un pueblo elegido. Esto es lo que dice Renihan acerca de esto. De vuelta, este acuerdo intratrinitario se manifiesta de la siguiente manera: el Padre le da al Hijo una misión, pero no le manda esta misión sin darle de su Espíritu que le ayuda a cumplir toda esta tarea. Y esto lo vamos a seguir desarrollando. Y el Hijo, obediente, acepta voluntariamente hacer esta misión. Así que nosotros podemos ver, hermanos, en esta primera parte, que la revelación del pacto de redención se da en un contexto de un acuerdo intratrinitario, la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero miremos ahora los compromisos del pacto en cuanto al Hijo. Él tenía que ser mediador, tenía que ser profeta, sacerdote y rey. Estos son los oficios de él, ¿verdad? Juan 10:17 al 18 vamos a leer, hermanos. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan 10:27 al 29. Juan 10:27 al 29 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hermanos, el Padre le da al Hijo un pueblo que éste tiene que redimir. Y nosotros vemos que era necesario estos oficios de Cristo como sacerdote, como profeta y como rey. Primeramente, miremos su oficio como profeta. Isaías 61, 1 al 2, que ya hemos leído hace rato: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿A qué les recuerda esto, hermanos, que nosotros vimos al inicio? ¿Quién tenía esa misma función en Edén? Adán. ¿Qué debía hacer Adán como profeta? Debía sostener la palabra del Señor, ¿verdad? Eso nosotros dijimos, él debía sostener la palabra del Señor. Como sacerdote, ¿qué tenía que hacer? Tenía que guardar el templo. Nosotros habíamos visto que Edén era un templo donde la presencia de Dios estaba. Y en tercer lugar, como rey, ¿qué tenía que hacer Adán? Tenía que expandirse.
tenía que expandir su dominio y multiplicarse. Entonces nosotros cuando vemos a Cristo, al Hijo, que Él asume la obediencia de venir y cumplir este pacto intratrinitario, nosotros tenemos que ver que el Hijo cumple con estos tres oficios: profeta, sacerdote y rey. El texto que acabamos de leer en Isaías 61, 1 al 2, nos muestra que a Él se le dio la palabra del Señor y Él tenía que venir y proclamar esa palabra. Al igual que Adán, Él debía sostener la palabra de Dios y proclamarlo. Juan 17, 8 dice: porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Él vino como un profeta a hablar las palabras que el Padre le dio y Él dice: y ellos creyeron en mí. Así que nosotros podemos ver el oficio de profeta en Cristo, pero también podemos mirar el oficio sacerdote en Salmos 110, 4. El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hebreos 7:28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Nosotros podemos ver que aunque Él no venía del linaje de la tribu de sacerdotes, Él cumplió una función sacerdotal. Y esto, hermanos, cuando lo relacionamos con el pacto davídico, ¿se acuerdan que nosotros dijimos que el rey no era un sacerdote? Sin embargo, ¿cuál era la responsabilidad del rey? Guardar el templo, la presencia de Dios. Entonces nosotros también podemos ver el oficio de Cristo como profeta, como sacerdote. Isaías 53, 11 al 12 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado él el pecado de muchos y orado por los transgresores. La idea de vuelta del sacerdocio de Cristo, en el hecho de que Él justificará a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Nosotros, al relacionar con el oficio sacerdotal, vemos que es lo que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Tenían que ofrecer constantemente sacrificios por los pecados del pueblo. Entonces nosotros en este pasaje de Isaías podemos ver que Él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, y por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Pero también Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. El Señor fue no solamente el sacerdote, sino la ofrenda misma. Él fue el que cargó nuestros pecados y nos libró de la maldición. Pero miremos también su oficio como rey, hermanos. Salmos 2, 6 al 9. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Podemos ver también aquí que al Señor se le dice: pídeme y yo te daré por herencia las naciones. Qué notable, hermanos, que el diablo usó exactamente esto para tentar a Cristo. Pero miremos los tres oficios juntos en Hebreos 1, 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas.
Noten en ese pasaje, hermanos, cómo implícitamente están los tres oficios ahí. El Señor hoy nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, ahora se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pero ¿por qué nosotros vemos que hay una necesidad de los tres oficios de mediadores o como mediador de Cristo en cuanto a profeta, sacerdote y rey? Quiero que miremos el capítulo 8, párrafo 9 de la confesión, que habla exactamente de esto. Capítulo 8, párrafo 9. Este oficio de mediador entre Dios y el hombre es propio únicamente de Cristo, quien es el profeta, sacerdote y rey de la iglesia de Dios. No puede ser transferido de él a ningún otro, ni en su totalidad, ni en parte alguna. Y el párrafo 10 también dice, este número y orden de oficios son necesarios, pues por nuestra ignorancia tenemos necesidad de su oficio profético. Por nuestra separación de Dios y la imperfección del mejor de nuestros servicios, necesitamos su oficio sacerdotal para reconciliarnos con Dios y presentarnos aceptable a Él. Y por nuestra renuncia y total incapacidad para volvernos a Dios y rescatarnos a nosotros mismos y protegernos de nuestros adversarios espirituales, necesitamos su oficio regio para convencernos, someternos, atraernos, subyugarnos, librarnos y preservarnos para su reino celestial. Es muy claro en nuestra confesión cómo habla acerca de los oficios de Cristo, ¿verdad? Les animo a que luego puedan consultar los textos de prueba que tienen ahí. Pero lo que nuestra confesión nos está enseñando es que en primer lugar, este mediador entre Dios y el hombre es propio únicamente de Cristo. Lo cual ya empieza a decirnos, al ver estas cosas en el pacto de redención, que este pacto es hecho únicamente con Cristo. Este número y orden de cargos es necesario. Por nuestra ignorancia, necesitábamos de aquel que nos hable las palabras de Dios. Por nuestros pecados, necesitábamos a alguien que nos pueda reconciliar con Dios. Y también necesitábamos de un rey que nos gobierne, que nos atraiga hacia sí mismo. Y realmente eso cuando nosotros miramos la palabra del Señor y leemos en un texto que no recuerdo en qué capítulo, en qué libro está, dice, y si el Hijo del Señor, lo parafraseo, se levanta, a todos atraerá hacia Él. Entonces era necesario este oficio, por eso que le cité, hermanos. Renihan dice, el Padre impuso al Hijo ciertas obligaciones o compromisos, le ordenó encarnarse, obedecer perfectamente la ley, ofrecerse como sacrificio sustitutivo por un pueblo especial. Dios Padre dio trabajo a Dios Hijo. Qué interesante verlo de esta manera, porque el Señor no solamente que impuso estas obligaciones en su Hijo, sino que le dio de su espíritu y lo capacitó para esto. El pacto de redención, entonces, hermanos, era un pacto de obras. Dios Hijo tenía que cumplir mandamientos para obtener las bendiciones del pacto. Por eso es muy importante que hagamos esa distinción que les hice hace rato, porque el pacto de redención era un pacto de obras y Dios tenía que cumplir el mandamiento para obtener las bendiciones del pacto. Miremos Isaías 42 al 6. Mario, quizás puedes leernos eso. 42, 6. Lucas, puedes leernos Isaías 49, 8. René, puedes leernos Isaías 57. Y Mati, puedes leernos Isaías 59. Noten, hermanos, que el compromiso del Hijo entonces era ser un mediador, ser un profeta, ser un sacerdote y ser un rey. Y en los compromisos que nosotros vemos del Padre para con el pacto, era equipar y ayudar al Hijo. En los textos que hemos leído, nosotros podemos confirmar que eso era así, que el Padre brindó toda la ayuda que el Hijo necesitaba y le dio el Espíritu como medio para ayudarlo. Pero miremos también en la encarnación, cómo se dio esto. Lucas 1:35.
Puedes leer Samuel Lucas 1:35 y Mati puede preparar Juan 3:34 y Gerard Mateo 12:27 y Hebreos 9:14, Dani. Primeramente miremos su encarnación en Lucas 1:35. Se dan cuenta de vuelta, el Señor le manda al Hijo en su encarnación, pero provee su Espíritu Santo, y acá claramente este texto nos muestra cómo fue su encarnación. Fue en el poder del Espíritu Santo. Pero miremos también su equipamiento en Juan 3:34. Dios le equipa al Hijo y le da de su Espíritu Santo para esta labor. Pero también miremos su ministerio, Mateo 12:27. El contexto de eso es el Señor por quien hacía lo que hacía. Por el Espíritu de Dios es que Él echaba demonios. Entonces esa labor se daba con la ayuda del Espíritu, aunque ellos le acusaban de lo contrario. Pero miremos incluso su obra como sumo sacerdote, en Hebreos 9:14. De vuelta, aún en su oficio de sacerdote, la sangre de Cristo por medio del poder del Espíritu Santo. De vuelta nosotros vemos eso en cuanto a la ayuda que el Padre le da al Hijo. El Padre entonces acepta recompensar al Hijo por su obediencia. Habíamos dicho que el pacto de redención es un pacto de obras, en donde el Hijo debía cumplir esta labor y Él fue obediente. Así que el Padre acepta recompensar. Quiero que leamos Isaías 53:12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte. El Señor le recompensa al Hijo por haber cumplido esa labor. Filipenses 2:8-11 dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. De vuelta, esto lo hizo el Padre, la recompensa por la humillación del Hijo y porque fue obediente, cumplió. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Así que, hermanos, nosotros podemos ver que el Hijo tenía un compromiso en cuanto a su función de profeta, sacerdote y rey, pero el Padre también tenía un compromiso que era capacitarlo, ayudarlo a que esta obra se lleve a cabo, y nosotros vemos que esta ayuda se dio en su encarnación, en el equipamiento que el Señor le dio de su Espíritu y en el ministerio que Cristo ejerció. Aún en su obra sacerdotal, Él recibió el Espíritu Santo del Señor para esta labor. Eran los acuerdos que se estaban dando en el pacto de redención. Quiero que pasemos ahora al siguiente punto, que es el cumplimiento del pacto o el cumplimiento del protoevangelio. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. En 1 Juan 3:8 también dice, para esto se manifestó el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. El propósito de este pacto eterno de redención, que es el fundamento del pacto de gracia, era el cumplimiento de esa promesa que fue anunciada. Era el Hijo viniendo a la tierra, humillándose, siendo obediente. ¿Para qué? Para poder Él poner fin a las obras de Satanás y conseguir la salvación de sus escogidos. Isaías 55:7 nos dice, Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mi mejilla a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Hechos 2:32-33 nos dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Déjenme leer dos textos más, Hebreos 10:12-14.
Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y Apocalipsis 5:12 que dice, digno es el Cordero que fue inmolado de recibir poder, digno es el Cordero que fue inmolado de recibir poder y riquezas y sabiduría y fuerza y honor y gloria y bendición. Hermanos, este pacto que nosotros estamos hablando ahora es un pacto de obras en donde hubo un acuerdo intratrinitario y hubo un acuerdo claro en la Trinidad en donde el Padre envió al Hijo, el Hijo vino y fue obediente con el Espíritu Santo que lo capacitó. Y por medio de esa obediencia que vivió el Hijo cumpliendo la ley, no solo la ley natural, sino también la ley mosaica, haciendo así o cumpliendo así con toda justicia, Él fue obediente y por medio de esa obediencia cumplió el pacto de gracia que nosotros vamos a estudiar el próximo domingo. Este es un pantallazo del pacto de redención y quiero leerle lo que dice Renningham en conclusión acerca de esto. Jesús cumplió el pacto en al menos tres niveles. En primer lugar, el Hijo cumplió la ley natural, obedeció perfectamente la ley moral, fue tentado por Satanás y no cayó en la tentación. En segundo lugar, el Hijo guarda la ley de Moisés para cumplir toda justicia. Nació como hijo de Abraham bajo la ley de Moisés, guardó la ley moral, la ley ceremonial y la ley judicial. Y en tercer lugar, Jesús cumplió la ley de su propio pacto, asumiendo una naturaleza y entregando su vida como rescate por muchos. Él debía de encarnarse, él debía de ser obediente, él debía de vivir una vida perfecta y por medio de eso llevar consigo o ganar consigo la vida eterna para sus escogidos. Así que en conclusión, lo que el Padre planeó, el Hijo realizó y el Espíritu Santo lo aplica. El resultado de los compromisos del Padre, del Hijo y de la participación del Espíritu no es otro que la salvación eterna del pueblo de Cristo. Y esa salvación es mediada a los elegidos por medio del nuevo pacto de gracia. Así que el resultado del pacto de redención es el pacto de gracia o el nuevo pacto. Esa distinción, mi hermano, es muy importante para que nosotros podamos entrar el domingo que viene y con eso cerrar ya la teología del pacto, hablando acerca del pacto de gracia. Porque el pacto de redención no es el pacto de gracia, es un pacto de obras con Cristo, en donde a Él se le dio mandamientos específicos que hemos visto, encarnarse, obedecer, vivir esa vida perfecta, y Él lo cumplió. Y a través de eso, Él ganó para nosotros esa redención, que es lo que nosotros vamos a ver el domingo que viene como el pacto de gracia o el nuevo pacto.